Buenas noches. Están ingresando todas las personas al evento programado para esta noche. Estoy recibiendo a todas las personas participantes. Estamos en un enlace en vivo a través de Facebook y además también a través de el sistema que nosotros tenemos, a través del sistema que nosotros tenemos mediante YouTube. En este sentido, quiero aprovechar y darles a todos ustedes muy buenas noches, un abrazo grande desde la ciudad de Santa Cruz, a todas las personas que se están conectando y aún así se siguen conectando. Recordemos que estamos mediante todas las plataformas audiovisuales, además también de el Facebook Live. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Les saluda Marcos Daniel Soruco, por supuesto, su colega abogado, con la distinción que tengo de que ustedes nos estén permitiendo ingresar hasta sus hogares para poder tener esta cita y conocer o recordar y de repente ampliar un poco más nuestros conocimientos. Realmente esa es la finalidad en el fondo, el poder establecer también nuevos conocimientos, el poder avanzar y de repente descubrir algunas figuras que tal vez en algún momento las habíamos repasado, pero no las teníamos tan claras, ¿no es cierto? Entonces, pues ya a partir de este momento estoy en las condiciones de poder darles la bienvenida y también asimismo de decirles que a partir de esta hora vamos nosotros a comenzar con el conversatorio señalado para esta noche. Sin más preámbulos, voy a permitirme ingresar a la presentación oficial. eh, Señalado para esta noche. Más en todo el país y el mundo, eso es la ventaja, esa es la oportunidad que encontramos para poder reunirnos todos y poder establecer este medio de comunicación. Bienvenidos una vez más a todos. Quiero decirles que el tema de esta noche realmente es muy importante. De repente es uno de los temas que se puede decir que es el pan de cada día, ¿no es cierto? Es decir, las medidas cautelares. Quiero decirles que el tema de esta noche realmente es muy importante. De repente es uno de los temas que se puede decir que es el pan de cada día, ¿no es cierto? Es decir, las medidas cautelares. También permitir que la víctima tenga una protección, pero fundamentalmente el de establecer los principios señalados en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, referencia a la oralidad, la eficacia, la eficiencia, ¿no? Y el profundizar esta figura precisamente de la oralidad. Para ello quiero permitirme enviar un saludo grande al doctor Roberto Parada Mole, que está con nosotros y me puede escuchar, querido doctor Roberto Parada Mole. Muy buenas noches, precisamente de la oralidad. Muy buenas noches, estimado doctor Soruco. Un gusto saludarlo y por intermedio de usted a todos los miembros de este selecto grupo que nos encontramos de manera virtual por medio de la plataforma Zoom y también de manera virtual por medio de Facebook Live. Bueno, aquí estamos prestos, ¿no? Para poder, ¿no? Intercambiar criterios, ¿no? Desde el punto de vista jurídico a efectos de considerar la audiencia de medidas cautelares, ¿no? Y sus incidencias jurídicas y las resoluciones que emiten las autoridades judiciales a efectos de resolver la situación jurídica de una persona procesada penalmente. ¿Usted nos dirá, doctor?
Usted nos dice cuándo se empieza, doctor, cómo se va a hacer. Usted la modalidad, tiene la palabra, doctor. Muchísimas gracias, Bueno, querido digamos, doctor. doctor. Es así, nosotros estamos con el interés de poder conocer más también al respecto de todo su conocimiento. En consecuencia, Usted nos después de dice haber... cuándo se empieza, doctor, cómo se va a hacer. Usted la modalidad, tiene la palabra, doctor. Gracias, Muchísimas gracias, gracias. doctor. Bueno, La digamos, finalidad de este curso es precisamente sí, primero establecer los antecedentes y más adelante ya desarrollamos todo lo que es el contenido. Al finalizar su exposición, que pueda realizarlo, nosotros vamos a hacer una ronda de preguntas, de repente de alguna situación que no haya quedado muy clara, para que de esta forma podamos avanzar un poco y aclarar, ¿no? Con esos datos, tiene la palabra, querido doctor, y bienvenido a esta ponencia. Muchísimas gracias, doctor, y va a disculpar el inconveniente. No es por faltarle el respeto, querido doctor Soruco, y también a los participantes intervinientes. Me encuentro en un vehículo. Entenderá usted de que el ejercicio de la abogacía, el ejercicio libre de la abogacía, no es un trabajo muy delicado y sacrificado para todo y cada uno de nosotros. Bueno, vamos a manifestar, ¿no?, que es necesario considerar que con relación a las audiencias de medidas cautelares, se debe partir inicialmente de qué es un proceso penal. ¿Ya? Y un proceso penal es la acción que realiza el Estado en contra de un sujeto activo del delito constituido como inicialmente denunciado, imputado por la presunta comisión de un hecho de carácter doloso o también de un hecho de carácter culposo. Constituyendo ello, que debemos entender, doctor, no de que para que exista una audiencia de medidas cautelares, necesariamente tiene que existir un proceso penal. Y el proceso penal está vinculado necesariamente a la iniciación de una acción típica y antijurídica y culpable. Y la acción típica y antijurídica y culpable también se encuentra vinculado, ¿no?, a los elementos constitutivos que hacen el tipo penal, por el cual una persona se encuentra sometida al control, ¿no?, inicialmente de la policía boliviana, posterior del Ministerio Público y finalmente, ¿no?, del control jurisdiccional del proceso, un juez de instrucción penal, ¿no?, de el lugar donde se hubiera cometido el hecho antijurídico. Si consideramos ello, es necesario precisar que, de acuerdo al artículo 49 del Código de Procedimiento Penal, ¿no?, claramente establece, bajo el principio de las reglas territoriales, del principio de las reglas territorial, ¿no?, a efecto de establecer uno de los requisitos, ¿no?, de las competencias del juez en base a la jurisdicción, ¿no?, de la autoridad, quien tiene el control jurisdiccional de un proceso. ¿Y por qué se debe entender, ¿no?, que se debe claramente establecer, ¿no?, sobre las reglas de la competencia territorial a efectos de qué? De lo que bien que usted dijo, ¿no?, que nuestra propia Constitución Política del Estado reconoce el derecho al juez natural, el derecho al juez legal, ¿no? En consecuencia, eso es un elemento muy importante de un proceso penal a efecto de garantizar el derecho al debido proceso que tiene toda persona, ¿no?, como establece el artículo 115 de nuestra Constitución Política del Estado. Pero ese derecho al juez legal y al juez natural se encuentra vinculado al control de los actos de investigación que realiza el Ministerio Público en participación, ¿no?, con la policía boliviana, en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 225 de nuestra Constitución Política del Estado. El artículo 225 de la Constitución Política del Estado, ¿no?, es lo que habla sobre el jus poniendi del Estado, la persecución penal, ¿no?, que tiene la facultad de atribución del Ministerio Público para investigar, para procesar y, mediante el control jurisdiccional, sancionar al que hubiera infringido una norma, una ley.
Por ello es que es importante, doctor, siempre introducir, ¿no? De manera general, el por qué es importante la identificación, que si ese hecho, ¿no? Constituye o no delito. Porque existen hechos que no son constituidos delito. En consecuencia, el Ministerio Público no investiga delito. El control jurisdiccional no sanciona delitos, sanciona hechos. Y esos hechos, como lo dije, tienen que ser adecuados a la conducta del tipo penal. Y ahí ve, y vamos a ingresar ya, que el artículo 233, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, ya claramente establece de manera clara y precisa sobre la audiencia de medidas cautelares, ¿no? Y esto en relación, vamos a suponer y vamos a interpretar el artículo 272 bis de la ley para garantizar una vida libre de violencia. Es decir, violencia familiar y doméstica, como un tipo penal suscrito en una ley especial, ¿no? La ley 348, y ahí vemos nosotros que es necesario verificar que el artículo 272 bis del Código de Procedimiento Penal claramente establece lo siguiente, doctor. Artículo 272 bis de la ley 348. Se refiere sobre el delito de violencia familiar y doméstica. Y dice los elementos constitutivos del tipo penal son los siguientes. El que agrediere físicamente, psicológicamente o sexualmente, dentro de los casos comprendidos del numeral 1 al 4 del presente artículo, incurrirá en pena de reclusión de 2 a 4 años, siempre que no se constituya otro delito. Ahora bien, necesariamente vamos a irnos al artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, que ya claramente se requiere, no de que ese hecho hubiera sido denunciado, ese hecho hubiera sido investigado en la etapa preliminar, como establece el artículo 300 y 301 del Código de Procedimiento Penal, y la ley 1173 y la ley 1226, con relación a los plazos procesales, ¿no? De la etapa preliminar. Y los plazos procesales de la etapa preliminar tiene como finalidad recolectar los elementos indiciarios que hagan sostener de manera fundada, ¿no? Que el Ministerio Público presentará un requerimiento conclusivo en la etapa preliminar, como es una imputación formal y provisional, como establece el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. Ahí, como ustedes, queridos colegas abogados, conocen, el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, modificado mediante la ley 1173 y la ley 1226, ¿no? Claramente establece, ¿no? Que en el subnumeral 4 se debe presentar una imputación formal y provisional demostrando el modo, el lugar, el tiempo de la presunta subsunción de un hecho típico y antijurídico y que se encuentre descrito en una norma sustantiva penal. Y es por eso que nos vamos a la ley 348, ese artículo 272 bis, sobre el delito de violencia familiar y doméstica. Es decir, el juzgador, al momento que hace un examen a la imputación formal, necesariamente tiene que entender ese juzgador cuáles son los elementos constitutivos que hagan a la subsunción del hecho antijurídico. Y ahí nos vamos a lo que yo les decía anteriormente, el artículo 233 del numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, en la que claramente establece lo siguiente: la existencia de ley, la existencia de elementos de convicción suficiente para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible. Entonces, si nosotros consideramos esos requisitos, debemos entender
¿no? De que el juez, yo lo que siempre decía como ex autoridad, como ex juez, ¿no? El control de la autoridad jurisdiccional ex oficio. El control de la autoridad a la imputación formal y provisional la debe desarrollar ex oficio. Es decir, las facultades establecidas en el artículo 54, numeral 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, modificado mediante la ley 1173, la ley 1226, le faculta al juez hacer ese control ex oficio. ¿Para qué, doctor? Y estimados colegas, abogados y público en general que está escuchando esta disertación. Para garantizar esencialmente el derecho al debido proceso. Eso es lo que debe desarrollar un juez. Un control si la imputación formal y provisional condicen a la verdad histórica de los hechos, condicen a la verdad material y la verdad formal sobre los indicios que se encuentran recolectados por el Ministerio Público a efecto de demostrar al juez la convicción que esa persona a quien se pone a disposición de la autoridad jurisdiccional es con probabilidad autor de esa comisión del delito a la cual se le atribuye. Por eso es que el juez debe controlar en una audiencia de medidas cautelares, ¿no? La correcta fundamentación, valoración de esos elementos indiciarios que hagan sostener esa probabilidad de autoría. ¿Y con qué finalidad debe ser eso, doctor y estimado colega? Con la finalidad de dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal sobre la valoración integral bajo la sana crítica del juzgador sobre esos elementos indiciarios que hagan sostener si verdaderamente es o no es probablemente autor de la comisión de ese ilícito penal. Y segundo, que es muy importante, vinculado también a lo establecido en nuestra Constitución Política del Estado y la norma procesal, de contar con una resolución debidamente fundamentada por la autoridad jurisdiccional sobre, ¿no?, la valoración integral de esos elementos indiciarios. Y ahí viene, doctor, que si la autoridad jurisdiccional ha hecho una revisión ex oficio antes de la instalación de la audiencia de medidas cautelares, de la imputación formal, y hace una lectura e interpretación de lo fundamentado por el fiscal de manera escrita, condicen a la verdad material y formal en la audiencia de medidas cautelares. Y ahí nos vamos a lo que, nuestra norma procesal establece, doctor, sobre los principios que rigen al derecho procesal penal. Principio de oralidad, principio de mediación, ahí sea en una audiencia de medidas cautelares, y nos vamos a lo establecido en el artículo 113 de la ley 1173. Por eso que el juzgador, al momento de escuchar la fundamentación de las partes, Ministerio Público como parte acusadora del Estado, defensa técnico o representante técnico jurídico de la parte presunta víctima y no abogado de la defensa también como acusador, ¿no?, de la parte civil, el convencimiento que le debe dar al juez sobre esa supuesta subsunción del tipo penal. Y finalmente, cuando se le cede la palabra al abogado de la defensa técnica, ¿no?, la convicción de destruir. ¿Qué es lo que tiene que destruir? Destruir la teoría de la fundamentación del Ministerio Público y de la parte acusadora. No es destruir, por si acaso, la presunción de inocencia, porque esa se encuentra garantizada por nuestra Constitución Política del Estado en esta fase del proceso. Si bien la audiencia de medidas cautelares, la carga de la prueba argumentativa y indiciaria recae sobre el Ministerio Público y sobre la parte acusadora, pero no es menos cierto, y es lo que a veces
¿no? Yo cuando era autoridad jurisdiccional observaba en algunos casos de la parte imputada. No, señores. La defensa técnica del imputado debe destruir la teoría del caso. La teoría del caso de la fundamentación de la acusación, del acusador, de quien te sindica de la comisión de un hecho antijurídico. ¿Para qué? Para crear en el juez la convicción de que no existen los elementos indiciarios requeridos por la norma procesal en el artículo 233, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. Y en consecuencia, si no existen los elementos constitutivos del tipo penal, los elementos indiciarios que hagan sostener la probabilidad de autoría del imputado, lógicamente que la autoridad jurisdiccional debe disponer de manera directa, ¿no?, la libertad irrestricta del procesado. Y no ser necesario de ingresar a valorar lo establecido en el artículo 233, numeral segundo y tercero, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal. ¿A efectos de qué? De garantizar, ¿no?, el derecho al debido proceso que tiene ese imputado. Pero también considerando la teoría del caso de la destrucción de la fundamentación. Pero ahí también tenemos que ir, ¿no?, a hacer una valoración integral por parte de la autoridad jurisdiccional sobre los elementos indiciarios y vamos a ir a la otra parte, porque no solamente el juez debe escuchar una parte, ¿no?, la parte de la defensa técnica del imputado, también debe entender, ¿no?, la fundamentación del fiscal y la fundamentación de la parte de la defensa técnica o apoderado o defensor, ¿no?, de la parte civil o la parte víctima, como establece el artículo 76 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Y también, ¿no?, si la convicción es sostenida teórica y jurídicamente con relación a que esos elementos indiciarios que ha recolectado el Ministerio Público en la etapa preliminar antes de la presentación de la imputación formal, ¿no?, condicen a que efectivamente se han reunido todos los requisitos establecidos en el artículo 233, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, ¿no?, se tendrá por la autoridad jurisdiccional la convicción de que sí, presumiblemente, esa persona imputada es con probabilidad autor o partícipe de la comisión del ilícito penal y en consecuencia, ¿no?, ingresará a los requisitos establecidos en el artículo 233, numeral segundo tercero, 234, 235, la medida cautelar solicitada en su imputación formal y la fundamentación en audiencia de medidas cautelares, así como también la fundamentación de la parte imputada. Y finalmente la autoridad jurisdiccional, ¿no?, dispondrá lo que establece en el artículo 231 bis de la ley 1173. Es decir, la aplicación de medidas cautelares personales, ¿no?, que se encuentran regidas desde el numeral 1 al 10 de esta norma adjetiva penal. Por lo tanto, es importante precisar que esa es la finalidad de la audiencia de medidas cautelares. Bueno, entendiendo ello, estimado doctor, estimados colegas abogados, estimado público en general que está escuchando, no es necesario entender que ese es el rol, ¿no?, que tiene el Estado para, ¿no?, administrar justicia mediante sus autoridades judiciales. Y en consecuencia, se debe entender también, ¿no?, de que ese rol que tiene el administrador de justicia, ¿no?, como autoridad jurisdiccional, es necesario, ¿no?, se pueda desarrollar, ¿no?, de manera integral, en primer lugar, de manera idónea y respetando los principios que rige la ley 025, es decir, la ley del órgano judicial sobre esos principios que es, ¿no?, también vinculado a lo establecido en nuestra Constitución Política del Estado sobre los derechos a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, como establece nuestra norma procesal. En consecuencia, ¿no?, es el equilibrio de que el juzgador tenga al momento de juzgar
¿no? Equilibrar su decisión. Porque finalmente, para concluir mi intervención, doctor, cuando se desarrolla una audiencia de medidas cautelares, no se trata de nombres descritos en una imputación formal, no se tratan de nombres descritos en una resolución de una autoridad jurisdiccional, se tratan de seres humanos que se encuentran vinculados a un hecho en concreto o que también se encuentran procesados también de manera injusta. Porque esos son, ¿no?, casos en concreto que debe el juzgador, bajo el principio de la sana crítica, juzgar, ¿no?, con su sana crítica individualmente. Por ello es de que le agradezco, estimado doctor Soruco, por su invitación y esperando cualquier consulta que puedan desarrollar los colegas abogados y público en general. Gracias, doctor. Si me permite, es importante, ya ha sentado las bases de lo que nosotros entendemos de la audiencia de medidas cautelares. Más allá, en la actualización con la ley 1173, por ejemplo, una de las finalidades, además de la profundización de la oralidad, como habíamos indicado, está la simplificación del trámite y de los plazos procesales, regulando así, por ejemplo, las suspensiones de las audiencias. En el artículo 113 de la ley 1173 respecto a las suspensiones nos dice diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, en el primer escenario, cuando en este caso el imputado de manera injustificada no comparece a la audiencia, se librará el mandamiento de aprehensión. Primer escenario. Segundo escenario, el defensor, en este caso el abogado defensor, abandona o no comparece a la audiencia, se le considerará un abandono malicioso y se designará un abogado defensor de oficio. Tercer elemento, si el querellante de manera injustificada no comparece, también se tendrá por abandonado o su planteamiento. En el primer caso, referente a la no comparecencia del imputado, ¿esto necesariamente será así conforme a la ley 1173? Es decir, el tema de las notificaciones para efectos de que sean los plazos más breves, deberá de ordenarse la aprehensión a partir de la verdad material. Por ejemplo, no se le haya notificado personalmente, sino a través de WhatsApp, por ejemplo. Gracias, doctor. Bueno, bueno, como era audiencia de medida cautelar, lo que se me había indicado que exponga, pero también es parte del procedimiento en concreto, ¿no? Porque no solamente está regido el artículo 113 de la ley 1173 para la audiencia de medidas cautelares, también está regido en la etapa preparatoria del proceso penal, como establece el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal, también la tramitación de todas las causas, de todas las excepciones incidentes, ¿no?, que establece el procedimiento también, ¿no?, con relación a las facultades de la autoridad jurisdiccional en la etapa preparatoria. Pero también es importante precisar, ¿no?, que la misma norma procesal que usted ha hecho cita, doctor, el artículo 113 de la ley 1173, establece que la autoridad jurisdiccional no puede suspender ninguna audiencia, ¿no? ¿No? O sea, de manera injustificada, ¿no? Aún sin la asistencia, ¿no?, de los sujetos procesales. Y yo le voy a comentar, ¿no?, cuando era autoridad jurisdiccional como juez, ¿no?, la única audiencia, la única audiencia que yo suspendía, ¿sabe cuál era, doctor? Era la audiencia de medidas cautelares. Porque si el procedimiento me había permitido a mí llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares sin la presencia de la fiscalía, yo las llevaba. Porque por ello es que cuando un imputado no comparece al llamado de la autoridad jurisdiccional, pues aplica el artículo 87, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 89 del Código de Procedimiento Penal. Y se lo declara rebelde. Y yo me acuerdo que en la tramitación de las causas, cuando no venían los imputados, cuando eran notificados, ¿me entiende? Así no haya venido el Ministerio Público, igual los declara rebeldes, porque quien está en la obligación de comparecer son todos los sujetos procesales, porque todos son iguales ante el proceso. Y a veces, digamos, me decían, pero doctor, ¿por qué me lo está declarando rebelde a mi cliente si ya no está el Ministerio Público? Ah, el Ministerio Público no tiene su rol procesal en el proceso. Y la obligación de su patrocinado es estar presente en esta audiencia. En consecuencia, de oficio lo declara rebelde. Y no por ser una persona o una autoridad jurisdiccional en ese momento, no de que
no esté con alguna animadversión con esa persona procesada, sino que era un cumplimiento a la ley. Entonces, y al abogado que no asistía a una audiencia, ¿no? A pesar de su legal notificación, se aplica, pues, ¿no? El artículo 105 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la sanción correspondiente, ¿no? Por ello es que también otro de los elementos que debe tener un jugador de manera general, y como esto es transmitido y lo pueden escuchar también colegas, hoy colegas jueces, el otro factor que también la sociedad entienda, ¿no? Es de que el administrador de justicia debe atenderlo de manera oportuna y sin dilaciones a esa persona litigante. Y a veces, ¿qué es lo que pasa, doctor? Y es una de las cosas que yo siempre he criticado cuando era abogado en el ejercicio libre y ahora nuevamente como abogado del ejercicio libre, no es de que las audiencias deben instalarse en hora. Cuando se señala una audiencia, se debe instalar en hora por un principio de respeto a las partes, ¿no? Entonces, esos son otros los aspectos que también la norma procesal establece en su artículo 113. Y finalmente, ¿no? Con relación a la etapa de un proceso, con relación a las excepciones e incidentes, que no es el motivo del presente curso, pero también, ¿no? La norma procesal establece, ¿no? En su artículo 314, Romanos 2, del Código de Procedimiento Penal y la Ley 1173, que ante la inasistencia incluso de las partes, el juez puede resolver. Y yo resolvía, y por eso siempre andaba saneado mi juzgado. ¿Por qué? Porque yo resolvía rechazo en límite, no convalidado los actos. Entonces, esos aspectos, doctor, no se deben entender que esa es la finalidad, ¿no? Que debe tener y esa mentalidad que debe tener el jugador al momento de resolver, ¿no? Una controversia de carácter jurídico legal en un proceso. Muchas gracias, doctor. El conjunto de la sociedad generalmente, siempre cuando le preguntan de la justicia, ellos dicen que es bastante larga, es muy extensa, es decir, que nunca llegan a instalarse las audiencias por la ausencia del Ministerio Público. El mismo artículo 113 de la Ley 1173 también señala de que cuando es el Ministerio Público el que no llega a la audiencia y más que todo no llega a justificarla tampoco a partir del principio de unidad y jerarquía, debería de sustituirse, que sea otro fiscal de materia el que pueda llegar a la audiencia para efectos de que se pueda dar continuidad a la misma. Pero en los juzgados, actualmente los jueces dicen que no es posible aplicar el principio de unidad y jerarquía toda vez de que hay especialidad en el tema de los fiscales, es decir, de que hay fiscales que están destinados a partir de, por ejemplo, corrupción, otros de violencia familiar, otros de delitos contra la propiedad, etcétera. Al respecto, ¿qué opina, querido doctor? Muchas gracias. El artículo 5, ¿no? De la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley 260, nos establece efectivamente que uno de los principios que tiene el Ministerio Público es el principio de unidad. Y el principio de unidad no significa que van a ir a abrazarse, ¿no? Ya estamos unidos, no. El principio de unidad significa el principio de unidad de acción y representación que tiene el Ministerio Público con relación al jus puniendi del Estado y la persecución penal, que establece el artículo 225 de la Constitución Política del Estado y el artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En consecuencia, el principio de unidad sí puede ser cumplido. ¿Por qué, doctor? Porque si bien hay las especialidades en el Ministerio Público, es decir, esas especialidades que tiene el Ministerio Público, por decir, vamos a dar un ejemplo así rápido, delitos de carácter patrimonial, estafa, estelionato, ¿no? Y otros delitos sustantivos penal del artículo 335 del Código Penal, estafa, 337, estelionato. Hay una unidad del Ministerio Público de delitos de carácter patrimonial. Y en esa unidad del Ministerio Público de delito patrimonial, no solamente un fiscal, ¿no? En este caso, cuando es aquí en Santa Cruz, ¿no? En consecuencia, puede actuar bajo ese principio de unidad, combinando al fiscal departamental, designe otro fiscal para la celebración de un acto procesal llamado por la autoridad jurisdiccional. Consecuencia, sí se puede aplicar el principio de unidad del Ministerio Público. Yo lo aplicaba cuando era juez. Dos, cuando son delitos de carácter especial y que de acuerdo al régimen, ¿no? de interno que tiene el Ministerio Público sobre las unidades especializadas como ser
la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ¿no? Como ser la unidad de anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, como ser la dirección también de FELCB, que son unidades especializadas que tiene el Ministerio Público en la acción de la representación de una acción punible que pueda desarrollar, es decir, la acción de ejercer lo establecido en el artículo 225 de la Constitución Política del Estado. Sabemos de que es el fiscal general del Estado, ¿no? El que hace, mediante resolución de la Fiscalía General del Estado, la designación de estos fiscales de estas unidades. En consecuencia, estimado doctor, también se aplica un principio de unidad del Ministerio Público cuando el fiscal departamental pues designa otro fiscal de esa misma unidad. Si no se aplicara un principio de unidad del Ministerio Público, ¿por qué entonces se tendría, ¿no?, que entender que cuando es un fiscal de provincia, ¿no?, y este sale de vacaciones o es cambiado de asiento judicial o ese asiento judicial queda acéfalo porque el fiscal o renunció o fue desvinculado de su asiento como fiscal, pues otro fiscal viene y suple a eso. Entonces eso se llama unidad del Ministerio Público. Eso quería estar. Bien, es importante también respecto a las notificaciones, que es otra de las modificaciones de la Ley 1173, las notificaciones digitales y la creación de las oficinas gestoras de los procesos. Hemos visto recientemente el conjunto de la ciudadanía también, porque este espacio va dirigido tanto a abogados como al conjunto de la sociedad, y estos son notificados vía WhatsApp. Y estos preguntan, ¿vale? ¿No vale? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando somos notificados por WhatsApp? Bueno, el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 163 del Código de Procedimiento Penal habla sobre cuál es el espíritu de una diligencia de notificación. Y en consecuencia, va a disculpar, doctor, estoy en un auto y entonces tengo que tener el debido cuidado y el respeto a todos ustedes. Y en consecuencia, ¿no? Cuando una notificación es desarrollada por otros medios tecnológicos, ¿no?, con las modificaciones de la ley 1173 y la ley 1226, con la creación de las gestoras de proceso, ¿cuál es la finalidad? Aplicar el artículo 165 del Código de Procedimiento Penal sobre, por decir un ejemplo, una notificación mediante dicto judicial cuando no se conoce, ¿no?, el paradero de una persona, agotadas las instancias. Ahora, a la pregunta, la respuesta. ¿Es válida o no es válida una notificación por medio de WhatsApp, ¿no?, a una persona, sea cualquiera su condición de sujeto procesal, Ministerio Público, parte acusadora o parte imputada? Y yo parto de lo siguiente, que la notificación tiene como finalidad, ¿no?, que la persona a quien se le pretende hacer conocer sobre un acto procesal tenga el conocimiento de los actos que acompañan a esa notificación, es decir, las pruebas procesales para notificar. Y necesariamente también la propia ley 1173 ha establecido notificación por buzón de ciudadanía digital. Y la ciudadanía digital está vinculada a que el abogado de la defensa de cualquiera, sea la condición de sujeto procesal, impropio del Ministerio Público, acrediten su ciudadanía digital y también la parte procesada hasta la propia víctima para que se desarrolle esa notificación mediante ciudadanía digital. La notificación por WhatsApp, a mi criterio, ¿no?, cuando la misma no cumplió su finalidad, es nula. Y si no cumplió su finalidad, no puede, ¿no?, la autoridad jurisdiccional dar por válida esa notificación porque generaría, perdón, un vicio de nulidad del acto procesal al cual se desarrolló en consecuencia de esa notificación. Supóngase que una notificación para resolver una audiencia de medidas cautelares
Dice la secretaria, informe, señora secretaria, sobre la presencia de las partes su legal notificación. Legalmente notificado, señor juez, no, las partes no se presentó, perico los palotes, lo dice medidas cautelares. En consecuencia, el juez declara rebelde. Pero si fue notificado por WhatsApp y ese ya no era su número de teléfono, si ese estaba desactivado ese número de teléfono, ¿qué constancia tenés de que es su número de teléfono? ¿Hay alguna certificación de la empresa a la cual presta el servicio debidamente registrado al nombre de la persona procesada? ¿No? ¿Está acreditado que el mismo ha acreditado para futura diligencia de notificación, acredito el número tanto, pudiéndome notificarme por WhatsApp? No, señores. Entonces, en consecuencia, yo no comparto con la notificación realizada por WhatsApp porque esas pueden generar vicios, nulidad del acto y, en consecuencia, retardación del proceso y eh, dilaciones indebidas. Ahora bien, por el Ministerio Público, también la misma ley 1173 ha señalado la obligación que tienen ellos de poder asistir a estas visitas en los centros penitenciarios, precisamente para poder asistir a todos los internos, con la finalidad de poder invitarles a una salida alternativa, ¿no? Pero se ha convertido actualmente en los centros penitenciarios en un posiblemente mercado del proceso abreviado. Y muchas personas indican eso es a lo que se refiere la ley 1173, que solamente el Ministerio Público deberá de ir a los centros a ofrecer el proceso abreviado. Ya, gracias. Bueno, el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Establece, digamos, las reglas para el sometimiento en procedimiento abreviado. Y el primer factor, ¿sabe cuál es, doctor? Que a veces también, y ahora yo puedo hablar con libertad porque soy abogado en ejercicio libre, ya no soy autoridad jurisdiccional, ¿no? El primer fundamento, querido doctor, es las reglas del artículo 373 del Código de Procedimiento Penal. ¿Y sabe cuál es la primera regla que debe entender? La voluntad del imputado. Y nuevamente, no me gusta el yo-yo, pero yo cuando era juez, lo primero que le preguntaba al imputado, ¿usted entiende por qué firmó esto? ¿Usted sabe cuáles son las consecuencias? Y le empezaba a interrogar y contrainterrogar. Y les explicaba las consecuencias jurídicas. Y le miraba al abogado y le miraba al fiscal y a la parte acusadora. Y finalmente, a criterio del suscrito, abogado en el ejercicio libre, ¿cuándo se puede acortar el proceso mediante un procedimiento abreviado? El juez, cuando resuelve una causa, no solamente tiene que entender que es un número más de una causa que se encuentra bajo su control jurisdiccional. Tiene que entender ese juez que está para garantizar la fe del Estado en la administración de justicia. Y en consecuencia, ¿no? Incluso el juez, por más de que esté firmado por el imputado o por el propio Ministerio Público, bajo ese principio de su sana crítica, pues puede rechazar el procedimiento abreviado. Yo lo he hecho. Se enojaban conmigo, bueno, que se enojen, tiene recursos. Vayan y apelen y listo. Y si yo me equivoqué, pues el Tribunal de Alzada, ¿no? Tendrá la decisión, ¿no? De verificar. Y no siempre, ¿no? Se debe entender que un tribunal de alzada, cuando te revoca tu resolución por el tribunal de primera instancia, no tiene la verdad formal y material. Porque para revocar una resolución no se puede revocar en dos líneas, sino que te deben dar línea procesal en la que te demuestren de que tú erraste al momento de la aplicación de la ley, tanto la ley sustantiva, ¿no? Penal, así como la ley procesal penal. Entonces, yo le digo de que el tema del procedimiento abreviado sí en algunos casos es efectivo cuando es indiscutible, innegable, ¿no? De que efectivamente esa persona que te la llevan con un procedimiento abreviado es el autor de la comisión de un ilícito penal. Y podemos hacer un ejemplo. Si una persona es encontrada en flagrancia,
de la comisión de un hecho antijurídico y están todas las pruebas, por ser una violación infante, niño, niña, adolescente, que se lo encuentra en el acto, y el imputado, arrepintiéndose de carácter moral y sometiéndose a la justicia ordinaria, decide someterse a un procedimiento abreviado, ¿no? Acordado la pena entre el Ministerio Público y la parte imputada, pues el juez también entenderá la naturaleza del proceso, la peligrosidad del imputado y también de la misma manera la culpabilidad del imputado y las pruebas correspondientes. Aceptará el procedimiento abreviado siempre y cuando la pena impuesta también se debe aplicar bajo un principio de la sana crítica del juez, que si ese acuerdo legal de procedimiento abreviado no tiene como finalidad burlar, ¿no?, en cuanto a la imposición de una sanción, ¿no?, es decir, una sentencia condenatoria, el juez pues también la podrá rechazar, por más que todas las partes se encuentren en acuerdo. ¿Y eso qué se llama, doctor? Sana crítica del jugador. Eso, doctor. Estamos superando las 550 personas que se encuentran conectadas en vivo a través del Facebook Live y asimismo del YouTube. Y eso para nosotros nos agrada, precisamente es que el tema es muy importante, honestamente. Pero quiero ir más allá. Sobre la misma ley 1173, no quiero echar palo al Ministerio Público porque no es la finalidad, ¿no? Sin embargo, es cierto que con esta ley se eleva el estándar de la fundamentación que es exigible para las imputaciones formales, por ejemplo, y además también para que ellos determinen el plazo de la detención preventiva y qué actos van a realizar dentro de ese tiempo de la investigación que están solicitando. Y es que esto en el conjunto de la sociedad dice, primero el fiscal aprende y luego investiga. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo debo considerar de que el Ministerio Público juega un rol importante en el desarrollo de un proceso penal, ¿no? Yo respeto el criterio que tienen, ¿no?, y las funciones que tiene el Ministerio Público dentro de ese rol constitucional del artículo 225 de la Constitución Política del Estado con relación al artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ahora bien, se debe entender, doctor, que cada caso es diferente a otro. Y ahí se aplica un principio de causalidad y es causalista. Debe ser la autoridad jurisdiccional al momento de el desarrollo de una audiencia de medidas cautelares y la imposición de una medida cautelar, sea la de medidas cautelares personales del 1 al 9 o la propia medida cautelar extrema de detención preventiva, ¿no?, debe entender y razonar, ¿no?, no solamente en la petición del fiscal sobre el plazo de la detención preventiva, que ha sido modificada e introducida mediante la ley 1173, la ley 1226, en la imposición del plazo de la detención preventiva, porque antes no existía plazo, ¿no es? Entonces, en ese sentido, estimado doctor, creo yo de que el caso en concreto debe ser analizado por el juez para verificar si primero aprendió y después investigó, o primero investigó y después aprendió. Por eso es que el juez debe, en el momento de resolver la situación jurídica de una persona imputada, dar estricto cumplimiento a los requisitos procesales del artículo 233, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Y en consecuencia, si no existen los elementos de convicción, pues se dispone la no probabilidad de autoría del tipo penal imputado, y si no se aplica la no probabilidad de autoría del tipo penal imputado, se dispone de la libertad restricta de la persona, aunque continúe la investigación en el estado que se encuentre. Y eso es que me han hecho a veces varias preguntas a mí, y me han dicho lo siguiente: si la autoridad jurisdiccional dispone de la libertad irrestricta de una persona porque no existen los elementos de convicción del artículo 233, numeral 1 de la ley 1173, la ley 1226, ¿a qué estado vuelve, dicen? ¿Vuelve a la etapa preliminar o está continuando la etapa preparatoria de las investigaciones? Y ahí vamos y contestamos al criterio del suscrito juez. Bueno, perdón, al criterio del suscrito abogado en el ejercicio libre y como es juez, al estado que se encuentre. ¿Cuál es el estado que se encuentra, como establece el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal? La etapa preparatoria. Ahora bien, el proceso penal en la etapa preparatoria es una etapa que tiene como finalidad ¿qué?
recolectar los suficientes elementos de convicción a efectos de ¿qué? De sostener fundadamente que esa persona procesada es con probabilidad autor de la comisión de un ilícito penal. Y nos vamos a la conclusión de la etapa preparatoria de las investigaciones, que establece el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal. Culminado, el fiscal debe resolver. Y resuelve en el término de los 5 días, como todos conocen. Pero también esa culminatoria de la autoridad jurisdiccional, a efecto de que el fiscal resuelva la situación jurídica, se encuentra ya vinculado, doctor, ¿no?, a lo establecido en el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal. Y en el 323 del Código de Procedimiento Penal es la emisión de requerimiento conclusivo en la etapa preparatoria. Y ahí se pueden dar 3 cosas, ¿no? Como lo saben todos los abogados litigantes, ¿no? Y también las personas que se encuentran de manera virtual y mediante Facebook Live y, bueno, las páginas, ¿no?, de plataforma. Número 1, si hay los suficientes elementos de convicción, las pruebas ya, porque ahí ya el fiscal ya no existe, ¿no?, el tema de la presunción para la fiscalía. Si establece el 323, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal y presenta un requerimiento conclusivo acusatorio, ya para el fiscal se destruyó la presunción y tendría certeza. Porque mientras la propia ley 260, ¿qué dice la ley 260 en cuanto a las atribuciones del fiscal? El fiscal está para investigar la presunta comisión del ilícito penal para, ¿no?, establecer si es o no probable autor de la comisión del ilícito penal. Pero también es su obligación, y es lo que deben hacer los fiscales, para sostener también con esta investigación. Por favor, su micrófono, doctor, silencia a esa persona. Me acuerdo cuando yo era abogado ahí, bueno, el juez, no me gustaba que ni una mosca revolotee cuando yo estaba ahí en audiencia. Lo mismo es acá por una cuestión de respeto. Entonces, volviendo al tema, queridos colegas, ¿no?, es de que es necesario entender que el fiscal también investigará para, ¿no?, incluso desvirtuar la presunta participación de la persona imputada. Eso está en la ley. Que se cumpla es muy poco, es la verdad también. Y el numeral segundo del artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, ¿no?, sobre las salidas alternativas al proceso penal, ¿no?, que también están reguladas, ¿no?, como establece el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, y finalmente el numeral tercero del Código de Procedimiento Penal, que si en el desarrollo de la investigación de la etapa preparatoria no se recolectaron los suficientes elementos de convicción y no puede ser sustentado un requerimiento conclusivo acusatorio, pues se emitirá una resolución de sobreseimiento. Y en consecuencia, esa resolución de sobreseimiento de manera provisional pone fin al proceso en la etapa preparatoria, ¿no? Y se dará cumplimiento a la debida diligencia de notificación a las partes para que las partes tengan el derecho a recurrir si lo hacen, en esta parte, la parte civil, y en caso de que no haya parte civil y sean delitos de oficio, ¿no?, tiene la obligación el fiscal de remitir ante el fiscal departamental de oficio también la resolución emitida para que el fiscal, ¿no?, departamental de Santa Cruz, dentro de sus atribuciones, realice el correspondiente revisión tanto el cuaderno de investigaciones así también como la resolución dictada. Bueno, eso es lo que podía manifestar, doctor. Hemos visto nosotros en el Facebook, el TikTok, las redes sociales, los medios de comunicación, diferentes plataformas ciudadanas, especialmente con referencia a la ley 348, la ley especial. Y yo voy a entrar a lo que es la ley 1226 del 23 de septiembre de 2019 y de la ley 1443 del 4 de julio de 2022. Y cuando ellos dicen, es increíble porque con estas modificaciones terminó la cesación a la detención preventiva. ¿Qué tiene al respecto para comentarnos? Bueno, a ver, se debe entender que con la ley que modifica la ley 1173 y la ley 1226, se debe entender,
¿no? De que es para ciertos delitos, doctor. Ándate más allá, por favor. Es que estoy aquí en vehículo y me he tenido que... Estoy en provincia, querido doctor y estimados amigos, estoy en provincia y con el debido cariño y respeto, ¿no? Estamos aquí en un proyecto muy importante para mi vida personal y familiar. Quédate quieto, por favor. Ya, ahí no me, ya, ahí no Agradezco me. mucho, querido Ya, doctor, entonces, del tiempo. volviendo al tema, querido doctor, y a todos los participantes, es importante precisar lo siguiente, que el legislador, ¿no? Que la Asamblea Legislativa Plurinacional, comisión, tanto la comisión de perdón, la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Al momento de la creación de la ley 1443, ¿no? ¿Cuál era el fin y el alcance de eso? Dos son, porque no solamente se está modificando en esa ley la norma procesal, sino también la norma sustantiva, ¿no? ¿No ve? Por decir, el artículo 173 del Código Penal Boliviano, la ley 004, ¿no? Y la ley 1390 también modifica con relación a la tipificación del delito de prevaricato, por decir un ejemplo. O sea, no solamente ataca a la parte procesal, sino también ataca eh, a los elementos constitutivos del tipo penal de ciertos delitos, ¿no? Y también en cuanto a la pena, pero también se encuentra vinculado, ¿no? A hechos presuntos de, por decir un ejemplo, violación infante, niño, niña, adolescente, ¿no? En los delitos de violación infante, niño, niña, adolescente, ¿no? Como está en la ley 1173 y la ley 1226, que se impone, digamos, un plazo de la atención preventiva, en esta modificación, en ese delito de violación infante, niño, niña, adolescente, no se establece el plazo de la detención preventiva, ¿no? Como un requisito procesal o una parte procesal, sino que modifica, y yo creo que el legislador en esos términos actuó correctamente. Y no porque yo esté violentando el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho a la libertad, ¿no? Pero vemos también que nosotros, ¿no? Como abogados, debemos entender la interpretación del espíritu de la ley. Y ahí vamos a la ley procesal. ¿Y por qué yo creo que el legislador, no le puso un candado al tema de la clase de delitos de carácter sexual establecido, ¿no? En la norma sustantiva y en la norma procesal? Porque cuando la autoridad jurisdiccional impone un plazo de la detención preventiva, nos vamos a lo establecido en el artículo 233, parte tercera, ¿no? Del Código de Procedimiento Penal, que dice claramente que el Ministerio Público, al cumplimiento del plazo, y si existen, ¿no?, la necesidad de solicitar la ampliación de la detención preventiva, la solicitará de manera anticipada al juez, ¿no?, adjuntándole qué actos de investigación, ¿no?, son los pendientes por realizar, y ahí le pone el candado al juez, porque el juez tiene que resolver qué acto de investigación y finalmente, no, perdón, el juez le pone el candado al Ministerio Público, ¿no? ¿Qué acto de investigación debe desarrollar el fiscal en ese plazo? ¿Y cuál es la finalidad del plazo de la detención preventiva? ¿No? Que se llegue a la verdad histórica de los hechos y que finalmente el imputado, ¿no? En ese derecho restringido que es el derecho a la libertad, se desarrolle ese acto de investigación y que el mismo tenga como resultado llegar a la verdad histórica de los hechos. Pero en el caso de la modificación por el delito de carácter sexual, como es violación infante, niño, niño adolescente, el plazo de la detención preventiva creo que no se debe imponer. Porque después las autoridades jurisdiccionales se ven en capilla, con el debido respeto por la palabra, que cuando ya, digamos, la defensa técnica del imputado le dice, señor juez, ya se cumplió la detención preventiva, solicitamos, ¿no?, la libertad de nuestro patrocinado. ¿Cómo establece también, ¿no?, la norma procesal? ¿No? En la que establece que al plazo de la detención preventiva el juez debe disponer medidas cautelares menos gravosas que la detención preventiva, entre ellas las medidas cautelares personales establecidas en el artículo 231 bis, numeral 1 al 9 del Código de Procedimiento Penal. Entonces yo creo que, sin desmerecer, ¿no?, los derechos y las garantías constitucionales de la persona procesada por estos delitos, ¿no?, que también son delitos considerados de lesa humanidad, ¿no? Los delitos de carácter sexual en que se tenga como víctima a niños, niñas y adolescentes. Bueno,
Ese es mi criterio, Ya, respetando los listo, criterios de doctor. los demás. Gracias. Vamos ya a ir concluyendo nosotros, conforme la ley 1443 también, muchas de las autoridades jurisdiccionales llegan a tener miedo cuando se trata de delitos de contenido sexual, porque están ellos sobre la vista de la liberación de aquellos imputados por este tipo de delitos de contenido sexual. Entonces, esto es lo que está sucediendo actualmente en nuestra justicia, ¿no? Las autoridades se ven perseguidas, muchas de ellas incluso son iniciados procesos e iniciados consorcios también, supuestamente, ¿no? Prevaricatos y otros más. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, no, aquí se debe entender lo siguiente, que la autoridad jurisdiccional no es que se encuentre presionada, ¿no? Por la mediatización del caso o por la expresión, ¿no? De las presiones internas o externas, ¿no? Que tenga la autoridad jurisdiccional, sino que la autoridad jurisdiccional, el juez vocal, debe entender el espíritu de la ley. Y ahí nos vamos al espíritu de la norma constitucional, también, queridos doctores. El artículo 13, 256 y 410 de nuestra Constitución Política del Estado también reconoce, ¿no? Sobre ese principio que tiene el Estado de administrar justicia con un sentido de carácter social vinculado a qué, doctor? Al respeto de los derechos humanos de las personas, ¿no? Y vamos nosotros que existen convenios internacionales ratificados por el Estado boliviano que son vinculantes de cumplimiento obligatorio y ahí, ¿no? En los delitos de carácter sexual, ¿no? También son considerados delitos de lesa humanidad. Y el juzgador debe entender que se debe hacer un principio de ponderación, ¿no? Entre un derecho, que es el derecho a la libertad del imputado, pasó otro derecho, que es el derecho que tiene esa víctima, uno, a no ser revictimizada. Dos, que esa víctima que ha sido, ¿no? Presuntamente agredida sexualmente, también se está afectando otro derecho. ¿Sabe cuál es? El derecho, ¿no? A la integridad psicológica y la integridad sexual. Entonces, vamos a lo que decía el profesor Robert Alexis, la ponderación de los principios constitucionales. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Que también los convenios y tratados internacionales protegen como un sector vulnerable a los niños, niñas y adolescentes. Y ahí es que el juez, el vocal, debe entender ese espíritu de la ley. Y creo de que eh, independientemente es una cuestión personal, ¿no? De qué manera y de qué forma el juez piensa, ¿no? Al momento de resolver. Pues, como le vuelvo a repetir, no, mi persona cuando era jugador, ¿no? Siempre hacía una valoración integral con relación a la resolución a dictar en todo y cada uno de estas clases de delitos. Entonces, en conclusión, los jueces ni los abogados a no temer al respecto. Hay que aplicar la ley como corresponde a partir de este principio de ponderación, ¿no? Que es muy importante. Sí, así es, doctor, tiene que aplicarse un principio de ponderación. Y a veces incluso lo que no hacen también es el otro. Una vez me quisieron hacer hasta problema judicial a mí por nada más, porque a veces el jugador tiene que incluso apartarse de la norma externa, ¿no? Del Estado boliviano y aplicar la norma, ¿no? La norma interna y aplicar la norma externa, ¿no? Y ahí, ¿qué se llama eso? El principio de convencionalidad, ¿no? Y debe aplicar un principio de convencionalidad, naciendo el principio de ponderación, ¿no? Entre qué norma se rige para proteger más al niño, niña y adolescente. Y eso se encuentra también regido por nuestra propia Constitución Política del Estado en su artículo 410 de la norma suprema. A Bueno, continuación, quiero ya ir concluyendo y darle la oportunidad a algunos de los presentes quienes están en la plataforma para que puedan intervenir y realizar una pregunta. Si fuera posible, levantan la mano virtual para efectos de que podamos trasladarle la pregunta o directamente se pueda conectar. Entonces, les invitamos a quienes están en este momento conectados puedan realizar una pregunta y poder de esta manera ya ir concluyendo el presente conversatorio a través de la plataforma levantar la mano virtual.
Querido doctor, está muy bien. Yo le pido con cariño y aprecio. Estoy en carretera, me he tenido que estacionar para poder dilucidar, porque los seres humanos, las personas, nosotros, los abogados, cuando tenemos compromiso debemos cumplirlo y honrarlo siempre. Y para mí es un privilegio y un honor, doctor Marco, doctor Soruco, ¿no? Haberme invitado para que todos podamos compartir. ¿No? Muchas Siempre voy a gracias. estar predispuesto a dialogar. El diálogo jurídico es la mayor fortaleza que podemos tener los abogados, ¿no? Para poder enriquecer ello. Pero lo hemos hecho larguito, ¿no? Y de repente la gente ya también está cansadita. Gracias, doctor. Todo mi respeto y admiración y agradecimiento, mi querido doctor, por el tiempo que usted nos ha permitido. El doctor Roberto Parada Mole, un abrazo grande y bueno, le deseamos toda la suerte, como siempre, y a seguir adelante, que es lo más importante, ¿no? Dejarnos a todos nosotros todos esos conocimientos, ese cúmulo de experiencias que pues nosotros ya podemos palparlo y estamos muy contentos con eso. Gracias, doctor. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, doctora, a los que están participando, ¿no? En este curso, esperando nuevamente pronto podernos topar de carácter presencial para darnos un apretón de mano y un abrazo con todo y cada uno de ustedes, tanto los que están en las plataformas, ¿no? Y bueno, eh, lo que les puedo decir es que siempre sigan adelante, nunca desmayen en el tema de su propósito de la formación continua desde el punto de vista académico. Y para ello es necesario que nosotros nos formemos día a día. Porque cuando uno está ante el frente de una autoridad jurisdiccional, llámese juez, vocal o magistrado, ¿no? Debemos entender de que tenemos la obligación de demostrar nuestra capacidad de resolución del caso como abogado, sea en la condición de sujeto procesal, abogado litigante, en el ejercicio libre de la profesión, ¿no? En defensa técnica del imputado o en defensa de la víctima. Y si estás cumpliendo un rol como abogado de alguna institución pública, también. Porque finalmente el administrador de justicia debe entender también, ¿no? Juez, vocal o magistrado, lo de que cada fundamentación que hacen las partes, el juez debe resolver de manera correcta y fundamentada. Y estos diálogos de carácter jurídico tienen como finalidad eso, estos seminarios, estos diálogos, enriquecer nuestro conocimiento. Agradecimiento especial para todos, que tengan una excelente noche y muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y con esto también un abrazo enorme a todas las personas quienes nos han acompañado en el transcurso de este conversatorio, a quienes han sido parte de la plataforma y asimismo quienes están conectados a través del Facebook Live, asimismo de todas las otras plataformas como la del YouTube. Y bueno, ya próximamente también lo vamos a hacer a través del TikTok, toda vez de que en una oportunidad nuevamente nosotros vamos a reencontrarnos con otro tema interesante. Tenemos el siguiente conversatorio para el 1 de octubre con un tema muy, pero muy interesante también. Así es que continúen en nuestros grupos de estudio y siempre estemos participando, ¿no? Siempre con la finalidad de poder comprender, recordar muchas personas o de repente alguno que otro detalle. El abogado todo o toda su vida aprende. El abogado todo o toda su vida debe de estar leyendo y ampliando sus conocimientos. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Soy Marco Soruco. Un abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego, doctora, hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, chao, chao.